El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no fue una demostración teatral en la que los discípulos fueron espectadores y Cristo un mago. Por el contrario, fue una experiencia participativa y de crecimiento. Nos enseña que cada persona cristiana tiene el deber de ver, sentir y actuar para ayudar a las personas que estén pasando por sufrimientos. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. En la edición de hoy presentamos la lección número 23, visión, compasión y acción. Busca tu Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 6 y la revista El Discípulo y juntos estudiemos la palabra de Dios. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en Educación Cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos corresponde la lección número 23, con la que cerramos esta unidad que tiene como tema general palabra, amor y servicio. El escritor de esta lección también lo es el reverendo Juan Figueroa, al igual que las lecciones previas, que como ya les he dicho, fueron las lecciones que sirvieron para nuestras convenciones anuales desde el año 2016 hasta este año 2021. Por lo tanto, le estoy también dejando saber que el tema de este año para la Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico es visión, compasión y acción. Y el pasaje bíblico que nos guía es precisamente el pasaje que vamos a estudiar en este día, que se encuentra en Marcos 6:33 al 44, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a los discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque hoy podemos seguir afirmando que tú eres nuestro pastor, que tú sigues saliendo a nuestro encuentro y que sigues teniendo compasión de nosotros y nosotras. También podemos afirmar que sigues contando con tu pueblo, con tu iglesia, para que de lo que recibimos de tu mano podamos compartir y podamos servir a nuestro prójimo.
Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender esta tu palabra, nos capacite y nos mueva para que podamos hacer lo que tú nos llamas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos para la lección de hoy son los siguientes. Destacar que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces muestra que cada persona cristiana tiene el deber de ver, sentir y actuar para ayudar a las personas que estén pasando por sufrimientos. Número 2. Concienciar a la persona cristiana de que al responder fielmente a su obligación pastoral con los demás, no está sola. Cuenta con el Dios que nos manda a servir pastoralmente. También hay 2 conceptos en la sección de vocabulario bíblico que queremos compartir. El primero es visión. El concepto visión tiene diversos sentidos. Se usa para significar la gran imaginación que algunas personas tienen. Imaginación que les permite ver las ventajas y desventajas que las cosas tienen y actuar sabiamente. También puede significar el punto de vista que una persona tenga o la capacidad para formular y llevar a cabo los propósitos de su vida. En esta lección, el concepto visión no descarta esas connotaciones, pero afirma principalmente que la visión surge del conocimiento y la obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y más adelante vamos a retomar este punto. El segundo concepto es compasión. La compasión es una virtud original de Dios que se distingue por su misericordia. Mediante la compasión, las personas pueden ver, sentir y actuar para liberar a otras personas que estén pasando por sufrimientos innecesarios. En virtud de su misericordia, Dios busca liberar al ser humano de las condiciones que le producen sufrimientos innecesarios. La persona, habiendo sido creada a la imagen de Dios, siente compasión y está llamada a liberar a su prójimo de las condiciones que dañan su felicidad. Ya que Jesús, al ver la multitud, evocó su vocación pastoral para con ella, el concepto compasión está ligado a la acción pastoral, que efectivamente se compadezca y cuide de su rebaño. Cuando nos acercamos a este texto tan conocido por nosotros, yo le invito a que no pase por alto estos detalles que ya hemos comenzado a destacar en este pasaje. Particularmente este tema que nos ocupa en este día, visión, compasión y acción, que lo vemos muy bien recogido en el versículo que es el texto clave, texto áureo o texto para recordar, que se encuentra en Marcos 6:34. Y me parece muy interesante los verbos que encontramos aquí que nos ayudan a identificar la acción de Jesús en aquel momento. En primer lugar, encontramos que Jesús salió. Jesús tuvo un encuentro con aquella multitud. Habían tenido unos días difíciles, de mucho agotamiento y cansancio, y él junto a sus discípulos se habían apartado para descansar. Sin embargo, en medio de este tiempo de descanso, que dicho sea de paso, el descanso es necesario, de hecho, establecido por Dios, se encuentra con esta multitud. Esta multitud que viene a su encuentro porque había escuchado acerca de él, de los milagros y sus enseñanzas. Jesús sale, y porque sale puede ver a aquella multitud. Y digo esto porque en muchas ocasiones no vemos porque estamos encerrados, no solo físicamente, sino que también nos encerramos en nuestros planes, en nuestras ideas, en nuestra forma de ver las cosas y analizar la vida,
y nos cerramos a otras posibilidades y por eso en muchas ocasiones no podemos ver. Jesús sale y vio a aquella multitud, lo que para algunos pudiera significar: wow, de veras que soy bien famoso, mira cómo la gente me sigue. Jesús no vio la cantidad de personas, sino que Jesús vio la cantidad de necesidades que tenían aquellas personas en su interior, en su corazón, en su vida. Y por eso es que dice que tuvo compasión de ellas. Y el análisis que encontramos aquí que Jesús lleva a cabo acerca de la condición de aquella gente es que estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús rápidamente pudo percatarse de la necesidad que tenían las personas que tenía frente a sí. Pero no se conformó con verlos, con identificar su necesidad, sino que tuvo compasión de ellas. Y esa compasión lo movió a la acción. Esa acción que siempre es motivada por el amor de Dios, que es un amor activo, un amor que hace todo lo necesario para que nosotros como seres humanos podamos lidiar con nuestras necesidades y podamos superarlas en el nombre del Señor. Y note que aquí la primera acción de Jesús a favor de aquellas personas fue la enseñanza. Comenzó a enseñarles la palabra de Dios. Algo que no solo iba a servirles en aquel momento, sino que iba a perdurar en su mente y en su corazón para siempre. Lo que vemos más adelante, que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ciertamente atendió una necesidad del momento, que también era importante que Jesús atendiera junto con sus discípulos. Pero lo primordial, que fue la enseñanza de la palabra de Dios, fue algo que Jesús depositó en la vida y en el corazón de aquellas personas, y esto iba a permanecer para siempre. La experiencia de la multiplicación, la experiencia del cuidado y la atención de Jesús y sus discípulos también iba a quedar en la memoria de aquella gente, pero esta palabra iba a seguir produciendo fruto abundante en sus vidas. Jesús no podía quedar de brazos cruzados. Ya les dije que todo esto fue motivado por su amor. Amor que lo trajo a esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús salió del cielo a esta tierra y vio nuestras necesidades, tuvo compasión de nosotros y actuó. Fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí, para que nosotros en su nombre podamos ser más que vencedores. Retomando el tema de la visión, quisiera destacar que cuando uno habla de la visión cristiana, está hablando también de la conciencia cristiana. Dice la Escritura en Proverbios 19:18 que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Hoy día podemos ver que en muchos lugares, en muchas instancias, el pueblo se desenfrena. Se desenfrena en un comportamiento que denota que las personas están atrapadas en sus propios apetitos y pasiones. Cuando
uno puede pasar de ese desenfreno a una vida transformada por el poder y el amor del Señor, y puede entonces estar en comunión con Dios, uno puede tener la capacidad necesaria para autoafirmarse y relacionarse en forma edificante y compasiva con las demás personas, que es el ejemplo que Jesús nos da en este pasaje. La clave para sentir compasión por las personas que estén pasando por crisis radica en el hecho de que Dios ha tenido compasión de nosotros y nosotras, y espera que usted y yo también lo hagamos con nuestro prójimo. Si nosotros ignoramos la visión de Dios, caemos entonces en un estado de ignorancia y desobediencia de su voluntad. Y ahí entonces es que ese desenfreno produce odio, violencia, avaricia, lujuria y engaño. Y siendo así, entonces las personas pierden el sentido, el propósito de su vida y no logran disfrutar la bienaventuranza de contar con una visión clara y definida que nos ayude a hacer y vivir conforme a la voluntad del Señor. Cuando verificamos el pasaje nos damos cuenta que, como les decía hace un ratito, que mucha gente supo de los milagros de Jesús, de las cosas que estaba haciendo, y por eso le siguen. Él había querido ir con sus discípulos para descansar y van a este lugar solitario, pero la gente llega allá. Cuando Jesús sale y los ve, no pudo quedar quieto, porque no solamente vio una escena frente a sí, sino que vio seres humanos necesitados y se apropió de la necesidad de ellos en su propio ser, y pudo sentir lo que aquella gente sentía. Pero al mismo tiempo, Jesús sabe que si Él interviene en la vida de aquellas personas, ellos pueden experimentar un cambio. Ellos pueden salir de las circunstancias penosas en las que viven, porque hasta ahora han estado como ovejas sin pastor. Y fue la palabra de Dios la que hizo el cambio, la que tuvo el efecto transformador en la vida de aquellas personas. Palabra que fue impartida con ternura, con amor, con devoción, no como una carga porque los tenía frente a sí y tenía que atenderlos, sino que la compasión de Jesús fue tal que decidió pastorearles, que decidió convertirse en su pastor. Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, ve posibilidades de cambio, de transformación, de vida abundante en todos aquellas que tenía frente a sí. Que, como bien dice la Escritura al final, eran 5,000 hombres, y como sabemos, no se contaban los niños ni las mujeres, así que había mucha gente en aquel lugar. Jesús no solo enseña la palabra de Dios, sino que Jesús tiene compasión de aquellas personas a quienes sus discípulos querían despachar por una razón ciertamente lógica para nosotros y nosotras. Era mucha gente y era tarde y no había comida para tanta gente. Por acá decimos no había cama para tanta gente. Y le dicen a Jesús que los despachara porque Jesús había aprovechado bien el tiempo y les había enseñado bastante y se hizo tarde. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse. Denles ustedes de comer.
Si hubiese sido usted o yo, ciertamente nos hubiésemos sorprendido, al igual que Jesús se sorprendió. En casa de mi abuela paterna, que tuvo 12 hijos, siempre se hacía un caldero de arroz bien grande en las tardes. Y abuela siempre cocinaba como si viniera toda la familia. Podía llegar el que fuera y siempre iba a haber comida suficiente para atenderlos a todos. Y recuerdo que cuando tenía citas médicas, que no le daba tiempo para preparar el caldero de arroz, llegaba siempre con arroz chino. Y ese día aparecía todo el mundo porque compraba mucho arroz y mucha carne para todo el mundo. Quizás usted o yo le diríamos a cada cual: resuelve como puedas porque yo no voy a estar. Pero ella se encargaba de tener comida para todo el mundo. Jesús preparó comida para todo el mundo y puso en las manos de los discípulos la responsabilidad de repartirla. Mandó a que dividieran aquella multitud en grupos pequeños, de 50 y de 100. Y note que puso a sus discípulos en contacto con aquellos grupos pequeños, así como la palabra de Dios, que fue lo primero que Jesús compartió con aquella multitud, iba a quedar para siempre grabada en sus corazones y en sus mentes. La relación que los discípulos iban a establecer sirviendo a estos grupos pequeños también se iba a mantener aun cuando Jesús partiera y ascendiera al cielo. Jesús pone a sus discípulos en contacto con la gente y permite que la gente pueda identificar a los discípulos de Jesús como líderes espirituales a quienes podrían acudir aun cuando Jesús no estuviera. Además, Jesús provee para que sus discípulos puedan ir donde las personas y puedan identificar sus necesidades, pues siendo que eran grupos más pequeños, podían percatarse de quienes ya tenían comida y quienes no tenían comida, y que todos y todas pudieran participar. Hay muchas enseñanzas que encontramos en este pasaje y le invito a que lea la clase completa. Recuerde que puede encontrar la revista a través de Amazon bajo el nombre El Discípulo, tanto en su formato digital como impreso. Pero en este día hemos querido destacar la importancia de tener visión. Visión como la que podemos aprender de Cristo. Una visión que está conectada al corazón. Por eso es una visión que se mueve a la compasión, y no solamente a la compasión como si fuera un ay bendito, sino a la acción para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a aquellos y aquellas que estén en necesidad. Le invito a que durante este año en el que seguimos enfrentando grandes desafíos, no esquivemos nuestra responsabilidad cuando nos percatemos de que la necesidad está a nuestro alrededor. Que al igual que Jesús, no nos quedemos encerrados, sino que salgamos para que podamos ver, para que podamos identificar la necesidad y que el Espíritu Santo nos mueva a compasión, y no solamente a compasión, sino a actuar de la misma forma en que hemos aprendido de Cristo. Que así nos ayude el Señor, y les invito a que nos unamos en la oración final para cerrar esta edición. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres nuestro pastor. En ti nos sentimos seguros y protegidos. Ayúdanos para que podamos demostrar tu amor y compasión a todo tu pueblo que vive disperso por desconocer que tú le amas y tienes poder para cambiar su miseria en abundancia y bendición.
en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda. Y también les indicamos que en nuestra página de Facebook, Discípulos PR, puede encontrar unas guías llamadas I3 para estudiar este pasaje en grupos pequeños. Sigamos estudiando la palabra de Dios y permitamos que siga inspirando nuestras vidas para que podamos ver, sentir y actuar como Cristo. Dios les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.